Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña César Caballero, director, presidente, fundador de Cifras y Conceptos, una voz autorizada en el tema del análisis electoral y con él vamos a hablar precisamente de este tema. César, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Querido Oscar, un placer y un gusto estar contigo. Buenas noches a la audiencia. Bueno, empecemos por el final para después mirar qué sigue. ¿Qué análisis hacen ustedes de Cifras y Conceptos, César, de la jornada electoral que acaba de terminar el domingo anterior? Yo creo que tiene cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Dentro de las buenas quiero rescatar el tema de que fuimos 17.500.000 colombianos que salimos a votar, que es un volumen importante, que adicionalmente la registraduría hacia las 6:20 ya tenía los nombres de los 3 ganadores de las consultas, y yo diría que hacia las 10 de la noche ya teníamos el 95 o 97% de la composición del Senado de Colombia y una parte muy importante de las cámaras, lo cual me parece que es muy bueno, y yo creo que es importante decirlo, los llamados de fraude no son reales. Yo creo que el sistema democrático colombiano es imperfecto, como casi todo lo humano, pero creo que en términos generales se cumplió y estuvo bien. Y en este momento lo que está ocurriendo es que iniciamos el escrutinio y ese escrutinio normalmente difiere del preconteo y va a haber cambios entre 5 y 6 curules. Y Oscar, tú y yo que hemos cubierto estos temas desde hace bastante tiempo, sabemos que entre el preconteo y el 20 de julio normalmente cambian algunos senadores, los últimos, por este tema de los escrutinios. Entonces yo creo que eso es muy bueno. Lo segundo bueno es que ya tenemos 3 candidatos presidenciales. Lo cuarto es que había candidatos para todas las opciones y los colombianos pudimos votar para todas las opciones. Yo creo que es difícil decir que había un colombiano que no tuviera una opción de su gusto. Ganara o perdiera, eso es otra cosa. Dentro de lo regular, yo diría que básicamente lo que ocurrió con la registraduría, básicamente cuando algunos ciudadanos no encontraron sus meses de votación, eso es una cosa que no debería ocurrir. Y pues digamos, una cosa que hoy todavía no nos han aclarado, y es que el registrador dice que hubo un ataque cibernético y el fiscal general dice que no hubo ataque, sino incapacidad del sistema para procesar lo que se le estaba pidiendo. Y dentro de lo feo, pues yo creo que evidentemente hay una serie de hechos puntuales, pero que no deberían admitirse, de malos manejos de los tarjetones. Ya vimos a un youtuber o a una persona en redes diciendo que como jurado había actuado en contra de la ley. Y eso son cosas malas que no deberían ocurrir. Pero dejo ahí ese balance, pero creo que es un balance positivo. Muy bien, y entonces hablemos de los tres protagonistas de esas consultas, César, de Petro, de Gustavo Petro, de Federico Fico Gutiérrez y hablemos también de Sergio Fajardo. ¿Cuál es la lectura que tú haces ahora más reposado de lo que ocurrió? ¿Cómo analizas tú qué pasó con cada uno de ellos? Pero lo primero es que yo creo que Sergio Fajardo ganó, pero voy a decirlo, se ganó como una piñata envenenada, porque de todas maneras es el candidato de la coalición con menos votos, de la coalición que al final tiene menor fuerza parlamentaria, y si bien las probabilidades de él de ser presidente de Colombia no son cero, son más de cero, son realmente bajas, y yo creo que él está como en una situación como la de la selección Colombia para clasificar al Mundial. Necesita que los otros cometan tantos errores y él hacer tantos aciertos que pues las matemáticas son posibles, pero creo que de los tres es el que tiene mayores dificultades. Primero, César, permíteme, te interrumpo un segundo sobre el tema de Fajardo. sí. ¿En qué crees que se equivocó la coalición? ¿Cuál fue el mayor error que cometió esa coalición? El primer gran error yo creo que fue no haber definido un tema que se conectara con los colombianos. Yo creo que hay que buscar temas de conexión con los colombianos y de la coyuntura. Yo creo que ellos trajeron temas que les habían funcionado en el pasado, pero la coyuntura cambia. Y lo segundo, yo creo que la presencia de Ingrid Betancourt le hizo mucho daño a la coalición cuando ella entró con un rol de facilitador y luego terminó en un rol de ayudar a explotar la coalición. Yo diría que esos Muy son bien, los errores. muy bien. Sigamos con los otros protagonistas. Con Petro. Luego Petro, yo creo que es uno de los grandes ganadores de la jornada. Logra una cosa histórica. La izquierda nunca había logrado una votación en unas parlamentarias como las que tiene, incluyendo Senado y Cámara.
y además arranca como líder en el partidor con 5,5 millones de votos en una consulta que lo deja muy bien posicionado. Él tiene el problema de que tiene que moverse al centro y tiene que tratar de sumar votos adicionales, porque con lo que tiene no puede ganar en la presidencia. Y a mi manera de ver, está planteando una expectativa que no sé qué tan realista sea, y es que va a poder ganar en primera vuelta, cuando las cuentas matemáticas empiezan a mostrar que realmente es difícil que en un tarjetón como el que vamos a tener, con 4 candidatos relativamente con alguna votación importante, pues yo no creo que ninguno logre obtener la mitad más uno. César, un segundo sobre esa parte. ¿Por qué crees que matemáticamente ese escenario que crea Petro y sus amigos, sus seguidores, de ganar en primera vuelta no es posible? Hagamos estas cuentas. Salieron a votar 17.500.000 personas, de las cuales 5,5 millones no les gustó ninguno de los 15 candidatos que estaban, porque solo 12 votaron en las consultas. Entonces son 5,5 millones de colombianos que ya salieron a votar, que sabemos que van a salir a votar en primera vuelta y que ninguno de los 15 candidatos les gustó. Hay 5,5. Y lo normal es que en la política colombiana, entre las parlamentarias de primera vuelta, aumenta más o menos 1 millón de personas. Entonces, más o menos las cuentas son muy sencillas. Vamos a tener 19 millones de votos, 6,5 millones indefinidos, y Gustavo Petro ya tiene 5,5. La probabilidad matemática que de los 6,5 él logre 4 millones, pues es bastante baja, porque los otros candidatos también van a buscar eso. Y yo creo que él va a crecer hacia primera vuelta, no me queda la menor duda, pero que en primera vuelta logre sacar 9,5 millones más un voto, pues las matemáticas no están haciendo que eso pase. Muy bien. Esta noche nos está acompañando en la Ley del Monte César Caballero, el director de Cifras y Conceptos. Estamos analizando la jornada electoral y ya vamos a ocuparnos de lo que sigue. Estamos transmitiendo desde Hotel Movis gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. Con la recuperación de más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público. Con 250 nuevos parques. Paga tu impuesto predial con un 10% de descuento hasta el 31 de marzo y apórtala a la ciudad. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Hoy entrego las llaves. Estoy tomando. Soy carnaval. Soy responsable. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con un experto en el tema del análisis electoral, con César Caballero, director de Cifras y Conceptos. Estamos analizando la jornada que terminó el domingo pasado, de la jornada electoral, donde se escogieron los candidatos presidenciales de las 3 coaliciones. Estábamos hablando de Gustavo Petro, hemos hablado de Sergio Fajardo, y nos queda pendiente, César, hablar en este momento de Federico Gutiérrez, de la coalición del Equipo por Colombia. ¿Qué análisis hace de su triunfo y cómo ve su escenario futuro? Él tiene primero es una de las sorpresas electorales, es un candidato nuevo para la opinión pública porque mucha gente no lo conoce, entonces tiene un potencial en eso de crecimiento importante. El gran problema que él tiene es cómo se desmarca del uribismo y de la administración Duque. Ese es el gran problema, porque en un país donde el sentimiento mayoritario es de cambio, hoy representar a Duque y representar el uribismo, pues no pareciera ser la fórmula más adecuada para encarnar, digamos, el sentimiento del cambio. Él tiene hoy una estructura política que lo acompaña, tiene 4 millones de votos, tiene una buena base de parlamentarios, y eso son unas ventajas muy grandes, pero él, igual que Petro, tiene que moverse al centro y convencer a la gente que es un candidato de centro y no de derecha. Ese es el gran reto del equilibrio que él tiene que hacer, de cómo va a recibir el uribismo. Creo yo que finalmente el Centro Democrático lo que va a hacer para facilitarle las cosas es no adherir como partido, sino dejar en libertad a sus militantes y que cada uno vaya llegando graneadito.
Pues porque dentro de las cosas que cambiaron en la política colombiana es que el movimiento dominante en el 2018 del jefe de gobierno, o sea, el partido del presidente de la República, hoy no tiene candidato oficial y es probable que no lo tenga como parte de la estrategia política para que Federico Gutiérrez pueda intentar moverse hacia el centro. Muy bien, pero o sea, César, que de acuerdo a lo que me estás comentando esta noche, en la medida en que Federico Gutiérrez se desmarque más del uribismo, ¿sus probabilidades de éxito suben? Yo creo que sí, si él está buscando votos de centro. Él tiene un problema y es Rodolfo Hernández, porque Rodolfo Hernández también es un candidato que recoge votos de derecha y un poquito del centro. Entonces, si Federico cree que solamente con los votos de derecha va a ganar, yo creo que es un diagnóstico equivocado. Con la sola derecha no le alcanza. Él necesita parte del centro. Pero para hacerlo, probablemente él va a tener que desmentir varias de sus declaraciones. Él dijo que Iván Duque era un gran presidente, dijo que no piensa hacer reforma tributaria, dijo que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, posiciones claramente de derecha que ahora va a tener que recoger o rectificar para tratar de llegarle a un votante que no es tan de derecha como él y que es lo que falta por disputar. Entonces, él tiene varios retos. Uno, cómo representar al uribismo sin ser uribista, cómo mantener el apoyo del gobierno de Duque, que lo ha tenido, sin defender a Duque, y cómo moverse al centro en una sociedad que está pidiendo el cambio y donde el grueso de los votantes probablemente no acompañarían una continuidad de Iván Duque y del uribismo. Muy bien. César, tú me decías en la primera parte de la entrevista que el escenario probable de que Gustavo Petro gane en primera vuelta no es en este momento viable por los números. Matemáticamente no cuadran los números. Entonces hablemos de una segunda vuelta, de un Petro enfrentado a Fajardo y de un Petro enfrentado a Fico Gutiérrez. ¿Cómo ves esos dos escenarios? A ver, yo voy a hacer un comentario largo. Primero, hay otros candidatos que todavía tienen que tomar unas decisiones. Luis Pérez creo que va a terminar con Petro. Yo creo que Ingrid Betancourt, no sé si se retire, pero podría unirse con Fajardo. Yo creo que John Milton Rodríguez, de los cristianos, se va a retirar y se va a unir con Federico. Y falta también las fórmulas vicepresidenciales y falta la decisión, si es que la toman, del Partido Liberal y de Cambio Radical. A esto todavía le faltan, incluso para primera vuelta, varios hervores y luego, o sea, estas decisiones que te acabo de decir y luego el arranque de la campaña. En un escenario de segunda vuelta, por lo que nosotros hemos visto, le queda más fácil a Gustavo Petro derrotar a Federico Gutiérrez, porque es más fácil de ubicar en la derecha y es más fácil que los votantes de centro que voten en primera vuelta por otros, una parte se vaya con Petro y otra parte se vaya con Federico, con lo cual Petro ganaría. Digamos, yo estoy partiendo del supuesto que en primera vuelta, de todas maneras, la mayor votación va a ser de Petro. Y digamos que la segunda es de Federico. Si es un candidato de derecha, el centro se va a dividir, unos para la derecha, otros para la izquierda, y en ese sentido Petro tendría en principio más probabilidades de ganarle a Federico, que por ejemplo en el caso hipotético que pase Fajardo. Si Fajardo pasa, que es una persona de centro, que genera menos polarización, a Gustavo Petro le queda muy difícil recoger los votantes de derecha y los votantes de centro que acompañarían a Fajardo, más lo de derecha, pues derrotarían a Petro. Entonces, si tú me preguntas a mí, el escenario ideal de Gustavo Petro es confrontarse en segunda vuelta con Federico Gutiérrez y no con Fajardo, porque con Federico lo más probable es que él lo derrote y con Fajardo lo más probable es que él pierda. Sí, digamos que con Fajardo, el gran inconveniente que se le presentó a Fajardo fue la poca votación, es decir, la escasa votación de Fajardo en estas consultas atenta, digamos, de alguna manera contra esa candidatura, que además es una candidatura en que podría aglutinar muchas personas, pero efectivamente, como lo dice César, la precariedad de la votación de Fajardo en este momento es un problema severo que tiene que administrar Fajardo. ¿Es así? Así es, y de hecho te cuento, si Fajardo terminara desinflándose aún más, eso aumentaría las probabilidades de Petro de ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque usted tiene 4 candidatos. Si Fajardo, por ejemplo, no reúne los 2 millones de votos de su consulta, sino que los pierde y se eroda, y entonces van quedando ya menos candidatos, digamos, viables, eso haría que Gustavo Petro tuviera mayores probabilidades de ganar en primera vuelta. Muy bien, perfecto. Estamos en La Ley del Montes. Hoy nos acompaña César Caballero, director de Cifras y Conceptos. Estamos haciendo un análisis de verdad muy interesante sobre los resultados de las consultas del pasado domingo. Ya regresamos después de este corte comerciales. Estamos transmitiendo desde el Hotel Movis
gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Barranquilla, con Gres Caribe, crece en construcción y ahora con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato. No necesita revestirse. Gres Caribe S.A. Tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Gres Caribe S.A. Calidad insuperable. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. Con la recuperación de más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público. Con 250 nuevos parques. Paga tu impuesto predial con un 10% de descuento hasta el 31 de marzo y apórtala a la ciudad. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Hoy tomo con responsabilidad. Mi familia me espera. Soy Carnaval. Soy responsable. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche y yo de verdad estoy muy agradecido primero con César Caballero porque sé que conoce muy bien de la materia, pero además complacido de que estemos todos compartiendo este análisis. César, hablemos para lo que viene, o sea, el futuro nuestro como votantes en esa primera vuelta, que es lo que se viene ahora en mayo. Pero quiero que miremos una parte, César, que tiene mucho que ver con unos estudios que tú has realizado previamente. Uno de ellos me llamó mucho la atención. Algo así como que el 60% de los colombianos aún no tenía claro por quién iba a votar. En este momento, cuando ya se conocen los nombres de los caballos que van a participar en la carrera, me imagino que ya eso comienza a bajar, ese 60% ya comienza a definirse, ¿no es así? Sí, en la política colombiana y en la de todo el mundo es normal que quienes estamos siguiendo la política nos definimos mucho antes, pero la población general empieza a definirse realmente 3 meses antes de la votación. Incluso por los estudios que hemos hecho, algunos para la MOE y algunos para la Registraduría de Comportamiento Electoral, Postelectoral, nosotros encontramos que entre el 8 y el 12% de los colombianos nos dicen que definen su voto en la urna. Y entre un 15 y un 18% adicional lo han definido en la última semana. Por eso tú ves que los políticos, que son muy inteligentes, el grueso del presupuesto lo gastan, lo destinan para hacer temas de publicidad y de logística y de temas de transporte del día de las elecciones. Casi que el 40 o el 50% del presupuesto lo ejecutan los últimos 10 días, porque es en esos días en que la gente se va a decidir. Entonces eso todavía falta y como tú dices, la gente ya va a tener claridad. Nosotros arrancamos con 96 precandidatos en marzo o abril del año pasado. Luego pasamos a 71 en octubre, noviembre, a 23 hasta el sábado, y yo creo que en la práctica nosotros vamos a tener 4 candidatos viables en el tarjetón, que yo creo hoy que son Petro, Federico, Fajardo y Rodolfo. Creo que son esos 4. César, ¿qué papel van a jugar en estas elecciones las figuras de las vicepresidencias? ¿Tú crees que las vicepresidencias van a ser determinantes, van a tener algún juego o realmente van a ser, como casi siempre ha venido ocurriendo, una figura que llega allí para ocupar un lugar y no más? Normalmente yo diría que el vicepresidente no suma votos, pero una buena selección de vicepresidente no suma votos, pero una mala selección puede restar. Digamos, es más por el negativo. Yo creo que la figura del vicepresidente es importante. En Colombia le damos un espacio a los debates del vicepresidente o vicepresidenta. Creo que es importante, pero no creo que en ningún caso le sume un caudal de votos muy grande. Es una figura que sí se utiliza para lograr acuerdos políticos de estructuras políticas. Nosotros lo vimos con Iván Duque, que hizo una consulta con el Partido Conservador y le ofreció a Marta Lucía, que fuera la candidata del Partido Conservador, su fórmula. Y entonces hoy tenemos un gobierno del Centro Democrático con presidente y del Partido Conservador como vicepresidente. Muy bien.
Y vamos ya redondeando, César, te agradezco de verdad la generosidad y la amabilidad de estar con nosotros esta noche. Miremos debilidades y fortalezas de estos tres candidatos. ¿Cuáles son las debilidades de Petro y sus fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades de Fico Gutiérrez y sus fortalezas? ¿Y cuáles son las debilidades de Sergio Fajardo y sus fortalezas? Miren, las de Fajardo es que yo creo que esta ya es la tercera campaña presidencial. Él conoce de qué se trata, conoce las dinámicas, eso es una fortaleza. Segundo, yo creo que él se puede reinventar con un discurso de tratar de ser esperanzador, pero tiene debilidades. La primera es, por ejemplo, el Partido Verde, hay por lo menos 4 parlamentarios que no lo van a acompañar, que ya lo han dicho. Entonces, mantener juntos los 2 millones de votos de los 3 candidatos, para él es más difícil, porque una parte no van a votar con él. Ya lo vimos en declaraciones de ayer, algunos políticos de Cambio Radical y del Partido Liberal que acompañaron a Alejandro Gaviria no van a acompañar a Sergio Fajardo. Entonces, el primer reto de él es volver a rehacer su coalición. El segundo reto de él es tratar de volver a mostrar una campaña viable, una campaña que pese a arrancar de 2 millones de votos, tiene cómo crecer, y eso, pues digamos, no es fácil, pero él tiene, digamos, por eso digo, no lo puedo descartar, creo que es un candidato importante y que hay que tenerlo. En el caso de Federico, yo creo que sus mayores fortalezas tienen que ver que él ya unió a la derecha. Él tiene a la derecha ya reunida, ya tiene, en la práctica la derecha está con él. Sus mayores debilidades es que para sumar tiene que salirse de esa derecha, y que adicionalmente, es mi sensación, en los debates no le ha ido bien. En los debates creo que ha salido como muy pandito y con unas, digamos, con un discurso que hasta ahora se ha centrado en decir Petro es más malo que yo, pues, y eso pues no, él necesita armar una propuesta política, y su de gran debilidad es que tiene que conciliar el ser uribista y duquista en una sociedad que quiere cambio, y él tiene que balancear eso. Tiene fortalezas, yo creo que fue un buen alcalde, él ha hecho varias veces campañas locales, y esta es la primera nacional, y tiene unas estructuras políticas, y probablemente a él de los 3 es al que menos plata le va a hacer falta. Entonces también tiene esas fortalezas. Y en el caso de Petro, pues también lleva 3 campañas presidenciales, está logrando un momento histórico para la izquierda colombiana, y además tiene una bancada importante, y está con margen de maniobra para lograr una alianza importante, que es la del Partido Liberal. Si él logra la alianza del Partido Liberal, entonces le sumaría, digamos, los 16, 17 senadores que tiene, más los 15 liberales, más, no te olvides que Temístocles Ortega de Cambio Radical apoyó a Francia Márquez y probablemente también esté con ellos. Él podría armar una coalición de 5,5 millones de votos y alrededor de 35, 36 senadores. Mientras Federico tiene 4 millones de votos y una coalición de 38 senadores, y Fajardo tiene 2 millones de votos y una coalición de 10 senadores. Entonces eso... Y la gran, César, ¿y la gran debilidad de Petro? ¿La gran debilidad de Petro cuál es? No, la gran debilidad de Petro son 3. Uno, creo que sus planteamientos económicos no están siendo responsables y adecuados para el momento de la sociedad colombiana, y yo creo que él tiene que moderar esos planteamientos económicos. Lo segundo es que él tiene que escoger entre ser totalmente coherente ideológicamente y perder, o hacer transacciones políticas que le permiten sumar y molestar a algunos de sus seguidores de hoy. Él llegó hasta hoy con un grupo de personas, pero no va a ser presidente solo con ese grupo de personas. Tiene que transar, y yo creo que eso es un arte político necesario para conciliar y moderar sus opiniones, sus posiciones. Y evidentemente yo creo que una de las grandes fortalezas es que es el mejor haciendo debates. Yo creo que lo hemos visto, uno puede tener cualquier crítica de Petro, pero hace muy buenos debates, y lo hemos visto en los que ha hecho con los otros candidatos. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Monte César Caballero, presidente, director de Cifras y Conceptos. Hemos hecho un análisis de verdad profundo de las elecciones del pasado domingo y de lo que sigue en materia electoral. Muy buenas noches.